Bueno, buenas noches para todos. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Natacha González. Soy la hija de Miriam Cristancho, la que dio el estudio el día de, hace una semana, y me dejó la vara bastante alta porque, qué nervios, qué nervios. Pero bueno, con la voluntad del Padre y que sea Él hablando a través de mí como para aprender de su palabra y entregar este momento pues a Dios. Le doy un saludo a todos, acá a las personitas que se están uniendo. Buenas noches para todos. Y bueno, eh, le voy a pedir el favor a que mi hermosa madre ore para poder abrir este estudio. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a entregarle a Papito Dios este momento. Eh, Amado Señor, te quiero dar inmensas gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Papito Dios, porque nos das el privilegio de reunirnos con nuestros hermanos en la fe para aprender más de tu palabra. Papito Dios, te entrego las palabras de mi hija, que seas tú hablando a través de ella, Señor, para que nos gloriemos de tu palabra, Padre eterno. En el nombre de nuestro amado Yeshua, amén. Amén. Gracias, mami. Eh, bueno, antes de comenzar, quisiera saber cómo están cada uno de ustedes, cómo estás Martita, cómo está Rosy, si nos cuentan un poquito de su semana, bueno, lo que va de semana, como para romper el hielo un poquito. Hola, preciosa. Buenas noches a todos. Pues gracias al Señor ya. Hoy es martes, nos podemos volver a reunir, continuar este hermoso estudio que tenemos. La semana va bien. La semana pasada tuve visita de familia, muy contenta de tener aquí mis sobrinas y una cuñada. Entonces fue una maravillosa semana. Y bueno, estamos aquí de nuevo para estudiar y aprender más. Ah, qué bueno, Martita. Muchas gracias por compartirnos lo que va de semana. Aquí mi papi dice que Rafa está por allá en la luna. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a Dios, bien. Que aterrice. Hoy me tocó viajar un rato, pero no dejé de conectarme. Me conecté al satélite. Bueno, saludos a Albita, a Rosy, a Margarita, a Juliet, a Charo. Bueno, a todos los que están conectados el día de hoy, muchas gracias por conectarse. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro estudio, que es un tema bastante interesante y bastante chévere, como diríamos aquí en Colombia. Es un tema que, digamos, para mí como joven es bastante especial porque creo que nosotros como jóvenes queremos algún día casarnos, formar una familia y qué mejor saber el origen. Entonces les tengo como un tipo póster donde pues se ilustra de alguna manera mejor lo que pues Joseph dice pues en el audio. Entonces ya les comparto pantalla. Listo. Este es mi póster. em, y bueno, no puedo, espérate tantito. Bueno, vamos a ir por partes. Bueno, para ubicarnos un poquito, quiero que alguien me lea lo que es todo Génesis 2, como para darnos ese contexto que vamos a hablar, porque entonces, ¿quién se ofrece? Del versículo del 2
Del 18 al 25. Génesis 2 del 18 al 25. Sí, 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 Ok, sí. yo lo leo. Solo haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Gracias, Rosy, por leernos esa partecita y comentarnos un poquito en contexto. Bueno, lo primero que dice es, Dios, al principio de toda la creación, él dice, vio esto y le pareció bueno, y fue bueno. Pero la primera parte donde dice que no es bueno es cuando ve al hombre solo. Entonces, por algo es que el hombre no puede estar solo, no es bueno que esté solo. Por eso le crea esa ayuda idónea. Eh, bueno, ¿qué significa idónea? Idónea en la palabra en hebreo es negev, que es en contra. Entonces ahí se pregunta uno, pero ¿cómo así que Dios va a crear algo en contra del hombre? Como algo diferente, algo opuesto al hombre. Es como ese versus, como esa lucha opuesta de lo que es el hombre y la mujer. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco lo que es la diferencia entre el hombre y la mujer, pues claramente se ven muchas cosas físicamente hablando, como pues mentalmente hablando. El hombre físicamente hablando es más grande, es más fuerte, su naturaleza es ser líder, su naturaleza es ser proveedor. En cambio, la mujer es más delicada y ella es la que edifica la casa, que más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema de lo que es la mujer, pero ese tema de que la ayuda idónea es lo contrario, es lo diferente. Entonces, ahí Joseph como que nos hablaba más que todo a los jóvenes de que, bueno, yo sé que la mayoría de aquí eh, pues tiene esposo, esposa, tienen a su pareja. eh, y aquí Joseph nos hablaba un poco de que uno debe buscar a alguien opuesto a nosotros. Sí, sí. O sea, como que tan iguales suelen chocar mucho y no sería esa ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, aquí puse el ejemplo de más con menos es igual a positivo. O sea, como que es bueno que los opuestos se atraen, como dicen por ahí, los opuestos eh, co- construyen algo juntos, hacen que todo sea un poquito más armonioso y tenga un equilibrio. También es importante resaltar que en la cultura pues hebrea, en la cultura de nuestros hermanos judíos, es muy importante la discusión, porque esto promueve un mayor entendimiento. Porque discutir es bueno, discutir y hablar las cosas de manera sana, de manera pues oportuna, es bastante enriquecedor. No llegar a la pelea, no llegar a las discusiones, y es que yo tengo la razón, y es que no sé qué, no. Debemos escuchar siempre el punto de vista de las dos personas. No se debe pelear. Esas diferencias son muy buenas, son bendiciones para que haya ese equilibrio, como lo muestro aquí. Bueno, ahora.
La verdad cuestionada. ¿Qué es la verdad cuestionada? Ahí Joseph como que nos hablaba un poco del hombre sobre todo, que la naturaleza del hombre es como muy, es que yo tengo la razón y así es, y es que yo tengo la razón y es que yo soy así y punto y es por lo que yo diga. Y ahí sí viene la mujer como, espérate tantico, espérate un momentico, espérate 3 momentos. Entonces ahí empiezan como a ver, ¿qué pasa? En primer lugar, puede ser que tú no tenías la verdad, no era tan verdad lo que creías. Entonces ahí tú, uy, venga, esto no era tan verdad, entonces vamos como a cambiar esa perspectiva. La segunda es que confirmas que realmente lo que decías es verdad. Que mejor dicho, los otros argumentos de la otra persona no, nada que ver. Entonces, confirmas que sí es verdad con todo lo que tú pones las cartas sobre la mesa y dices, sí, efectivamente, esto es verdad. Y en tercer lugar, tenemos que no estabas tan seguro de tus argumentos y resulta que lo que tú creías que era verdad, no era verdad. Entonces, para la cultura hebrea es muy importante esta cosa de la discusión y llegar a esos cuestionamientos, a esa duda, de decir, venga, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Porque nadie tiene la verdad absoluta, absolutamente nadie. Pues obviamente la verdad está pues en la palabra, pero es importante discutir y llegar pues a un acuerdo. Por eso es la depuración de la verdad, como lo diría Joseph. No sé si alguien tiene algún comentario en este punto en específico, porque ya vamos a pasar como al tema de emparejamiento. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo eh, sobre este punto. Creo que todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas que decir, pero nadie se anima. Qué bueno, qué bueno que te tocó este tema, Ujú. porque te va a ayudar personalmente. Eh, la realidad es que necesitamos entender que, por ejemplo, tú decías, ¿no? Lo que dice José Antonio, que debemos buscar una pareja que sea contraria a nosotros, ¿no? Que sea muy diferente a nosotros. Y la realidad es que cuando somos casados, nos damos cuenta que no puede haber una regla general, ¿no? Porque, porque la verdad es que a veces, eh, lo voy a poner como un ejemplo. Precisamente hoy, una pareja de novios que tienen la intención de casarse, me pidieron consejería y hoy a mediodía, nos conectamos para platicar. Las diferencias entre el hombre y la mujer son muchísimas, muchísimas. Eh, y la realidad es que eso viene desde origen, desde cómo nos creó el Señor y que lo vas a dar más adelante. Pero hay una cosa muy importante. Tú puedes buscarte una pareja que sea muy contraria a ti, totalmente diferente, y puede funcionar y puede no funcionar. Pero también puedes encontrarte una pareja que sea muy similar a ti y puede funcionar, pero también puede no funcionar. Con esta pareja que pidió consejería, yo lo que les decía es, miren, ustedes son muy diferentes, muy, muy diferentes, y están teniendo muchas situaciones complicadas, aún sin todavía casarse. Entonces Es- yo les decía, por ejemplo, mi esposa era totalmente diferente a mí, ¿sí? Éramos muy diferentes. Pero cuando nosotros conocemos del Señor, y depende mucho de la disposición que nosotros tengamos para escuchar al Señor, esas diferencias que tenemos puede resultar en dos sentidos. Una, las diferencias te pueden unir, pero, pero si tú no escuchas al Señor, las diferencias te pueden desunir, ¿sí? O sea, eh,
Por ejemplo, mi esposa era muy introvertida, era muy reservada, y yo le complementaba con mucha alegría, con mucha plática, la hacía reír y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero a mí también ella me calmaba mucho, alguna vez se los dije y parecía broma, pero de verdad que me lo dijo. Me decía Rafael, ¿cómo puedes decir tantas tonterías en tan poco tiempo, no? Y entonces me calmaba y me hacía a veces pensar las cosas y no hablar más de lo que tenía que hablar, ¿no? Y a veces a mí me tocaba ceder en algo, pero lo hacía porque la verdad sabía que era lo mejor, y a veces ella cedía. Y nosotros tuvimos muchas discusiones, y a veces discusiones muy fuertes. Y lo puedo decir porque lo llegué a decir delante de ella. Había veces que yo llegaba a pensar, ¿por qué me casé? ¿Sí? Y a veces ella llegó a decir, ¿sabes qué? Como que ya no te soporto, ¿no? O sea, las cosas como son. Pero, ¿saben? Al final de cuentas, después de esas discusiones, siempre terminábamos riéndonos, ¿sí? Siempre terminábamos, solucionando las cosas. A veces nos costaba más trabajo, unas veces nos costaba más trabajo que otras, pero la realidad es que siempre eso lo solucionábamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos guiaba a eso y dejábamos que actuara en nosotros el Señor. Entonces no podemos poner como regla general que tu pareja debe de ser muy diferente a ti. De entrada ya lo es, porque uno es hombre y otro es mujer, ¿no? Pero a veces funciona el que tengan gustos, parecidos, que tengan propósitos parecidos, ¿sí? Y a veces no funciona, pero todo depende de qué tanto dejes de trabajar al Señor en ti. Y desafortunadamente vemos en muchas congregaciones, en muchas comunidades, personas que se casan y se divorcian porque no quisieron solucionar las cosas, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo quería decir es, no podemos poner una regla general, y lo más importante es que nosotros dejemos que el Señor actúe en nosotros. ¿Para qué? Para que, como lo enseña la palabra, para el hombre lo más importante sea su esposa, y se dedique a tratar de, este, complacer, no de complacer, no, porque pudiera estar mal utilizada la palabra, sino que dice la escritura que nos convertimos en una sola carne, y hay una parte, ahorita no me acuerdo en dónde es, que dice, y tu cuerpo, le dice al hombre, y tu cuerpo ya no es tu cuerpo, sino el de la mujer, y a la mujer le dice, tu cuerpo ya no es tu cuerpo, sino el del hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para ti lo más importante y a lo que te debes de dedicar todos los momentos que estás con tu pareja es a satisfacerla en todos los sentidos a ella, y ella a ti, ¿sí? Que para ti tu pareja sea lo más importante y que para tu pareja tú seas lo más importante. Y por ahí puede venir un matrimonio muy bonito. A lo mejor ya me fui más allá de lo que tenía que irme, pero sí quería compartir eso, ¿no? Porque la verdad es que en un matrimonio el Señor va a actuar en la medida que tú lo dejes actuar, y entendiendo que, como dice Efesios 5, el hombre solamente puede ser la cabeza de la mujer si Cristo es la cabeza del hombre. Es la manera en cómo funciona. Rocío levantó la mano. Sí, buenas tardes a todos, hermanos. Shalom, bendiciones para todos. Que nuestro Padre siempre esté con ustedes. Sobre este tema de origen del matrimonio, si nuestro Señor hizo a la mujer de una costilla de él,
siempre he dicho que la mujer nunca debe ir ni adelante ni atrás, sino a un lado de su pareja. O sea, yo hablo sobre el modo de cómo se deben de, este, de llevarse a cabo este lazo, ¿no? Si nuestro padre no, la sacó de una costilla, entonces ella debe ir a un lado de él, porque muchas veces en las reuniones o en la calle la mujer va atrás y el hombre va adelante, ¿sí? O bien la mujer va adelante y el hombre va atrás, o sea, y yo la verdad no veo yo o sea, no veo yo bien que suceda eso, ¿no? Sino que a un lado, y dice la Biblia, creo que en el capítulo 2, en uno de los versículos, dice la varona debe de ir a un lado de su varón, ni atrás ni adelante, a un lado, ¿sí? Y lo digo de esa manera porque pues yo en mi vida propia, por algo sucedió, nadie me pidió que me casara, entonces yo no me casé porque nadie me pidió matrimonio. Entonces, pero sí veo yo bien cuando la pareja va así, ¿sí? Y que tengan una buena comunicación sin ofenderse, sin lastimarse, siempre deben llevar una buena comunicación, considero, y decirse siempre lo que se siente. Y yo creo que ahí nuestro padre interviene y ve ve a estas personas como a la niña de sus ojos y los empieza a manipular, los empieza a, este, a sobrellevar, y considero que debe de ser antes de que llegue la familia, que eso es muy importante, porque ya habiendo bebés se complica más el modo de vivir, ¿sí? Gracias. Gracias, Rosy, por tu comentario, por el comentario de Rafa. Yo quisiera como adicionar que la parte de la comunicación es súper mega importante para llevar a cabo pues una buena relación, tanto primero de noviazgo como de un matrimonio, ¿no? También quería como resaltar, hace como 2 años, ya hace rato, como que unos chicos de Descubre la Biblia estaban recién casaditos, como que formaron un grupo de todos, o sea, me incluyeron a mí, y todos se llamaban Barbie y no me acuerdo el nombre del muchacho, pero pues ahí nos explicaban mucho esto, el tema de los jóvenes, que el matrimonio, que sí, o sea, todo este tema. Y nos tocaban un punto bastante importante que es el tema del yugo desigual. Eh, si la persona con la que yo estoy andando como novio es cristiano, o sea, no cree en raíces hebreas, sí ama a Jesús, sí lo sigue, pero no, todavía no tiene como esa revelación, lo que es pues las raíces hebreas, las fiestas, el Shabbat. ¿Sería yugo desigual? Esas eran las preguntas que nos hacíamos y nos cuestionábamos y decíamos, uy, ¿será que sí? ¿Será que me voy a entender con esta persona al momento de ya entender, de entablar un matrimonio? Cuando yo le vaya a decir a esta persona, no, miras que vamos a celebrar el Shabbat, ah, no, miras que no celebramos Navidad. Ese tema es complejo. Digamos, yo les voy a contar un poquito de lo que me ha pasado. Yo tuve un novio cristiano. Y pues llegó este choque, ¿no? De este choque cuando llegó diciembre, que no, que aquí en Colombia se celebra mucho lo que es velitas, el 7 de diciembre, que no tiene nada que ver con el cristianismo como tal, sino es con la Virgen, pero pues es muy cultural y muy común aquí en Colombia esto del 7 de diciembre, que las velitas. Que la Navidad, que el fin de año, tal. Y entonces empezamos a chocar mucho porque decía como, no, pues pasa Navidad con mi familia, no, eso no pasa nada. Y yo, pero pues que a mí yo no celebro eso, eso no, eso va en contra de de lo que yo soy. Y eso no es un tema negociable, no es un tema de pueblos opuestos, sino es algo de base, de fundamento.
que uno se pone a pensar cómo quiero, o sea, uno también como que, cómo quiero educar a mis futuros hijos. Si va a haber este choque, así en noviazgo, ¿cómo será pues en un matrimonio? Entonces aquí yo sé que se refería a lo opuesto, no tanto a como a los fundamentos, o sea, los básicos, sino como más de personalidades. Porque ya como tal el fundamento ya es otro cuento y ya es algo que tienen que ir los dos en el mismo andar. O sea, ambos tenemos que mirar a Cristo. Ya vamos a hablar un poquito más en Efesios 5 que habla de que esposas sométase a sus esposos, esposos sométase, por como el esposo se somete a Cristo. Eh, pero aquí en este punto quería resaltar eso, de que el yugo desigual es bastante importante incluso si es cristiano. Sí, este tema es bastante controversial porque no, pero yo lo convierto, o esto, la verdad, pues es, o sea, para Dios no es imposible, claramente, pero es un tema bastante delicado y que uno no tiene como que estar jugando, ah, sí, yo lo convierto y ya. No, eso no funciona de esa forma, sino que, digamos, algo que yo tengo muy claro es que si yo me estoy formando, como pues que si estudio la palabra, que si hago esto, que hago aquello, yo busco un hombre un poquito más allá que yo, sí, porque es el que lidera, porque el hombre es el que va a liderar un hogar. Así son el orden de las cosas como pues el Señor lo manda. Ok, sigamos. Em, listo. Llega un momento de que, ay, Natacha, hola, perdón que la interrumpa, pero lo que acabas de decir es muy cierto. Yo soy un poquito mal geniada y como mandona. Y siempre le pido a Dios también un esposo que tenga un poquito más de carácter que el mío. ¿Por qué? Porque pues yo fui madre cabeza de hogar. Entonces eso lo lleva a uno a tener como una autoridad como un poquito más fuerte, ¿no? Porque pues le toca hacer uno papel de mamá y de papá a la vez. Entonces yo siempre que le pido a Dios, digo, Dios, yo quiero un esposo, pero que tenga más autoridad que yo, porque no quiero a alguien que se someta a mi autoridad, sino que yo sea la que tenga que pues como aceptar la autoridad del varón. Ese era mi punto. gracias, gracias por mencionarnos. Eso sí, claro, es súper importante. Y la señora Miriam de González quiere hablar. Ah, le vamos a dar la palabra. Buenas noches a todos otra vez. Bueno, aquí hay varias cosas que quiero resaltar en cuanto al tema de la ayuda idónea. Como lo decía Rocío, em, la importancia de trabajar a la par. Eh, ¿Qué puedo decir desde la experiencia, pues, con mi esposito, con Dani? Primero que todo, sí, tener claro el orden de que el Señor es la cabeza del hogar. Luego, pues, viene, pues, en el orden, pues, el varón. Y luego viene, pues, la esposa, luego los hijos, luego el trabajo y demás. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotras las mamitas no tengamos como esa autoridad de corregir, de educar pues a nuestros chiquitos. Yo lo digo es porque pues cuando yo era niña, en la casa era lo que diga su papá, siempre era lo que diga su papá y pues en cierta forma está bien. eh, Sin embargo, pues no sé si estaré yo equivocada en esa parte. Creo que la autoridad también debe ser compartida, sobre todo cuando hay niños. Porque si vemos no sé si hayan visto un yugo cuando van dos bueyes arando la tierra, ese yugo trae dos divisiones y ese yugo se mueve a la par, o sea, los dos van en un mismo sentido y hacen un trabajo conjunto. Entonces,
creo que es importante tener en cuenta pues que la mujer no está minimizada por el hombre porque pues los dos ejercemos autoridad pues con nuestros niños, ¿no? Eso es lo que eh, considero que también tengamos en cuenta y pues que acá cuando en el estudio se habla de que seamos diferentes, pues yo analizo, bueno, Dani es diferente a mí, sí, un poco, pero pues también es lo que decía Rafa, es el complemento, porque Dani tiene unas habilidades para unas cosas y yo tengo para otras y entre los dos nos complementamos, ¿no? Entonces es eso. Dice Miriam, Dani tiene unas habilidades y yo tengo muchas más, ¿no? No seas así, Miriam. Es, Dime que no le entendí. no, solamente bromeaba que Miriam decía, Miriam, no Miriam. Miriam decía que Dani tiene unas habilidades, pero ella tiene muchas más. Ah, ok, ok. El matrimonio tiene que trabajar en equipo, ¿no? Y por eso habla Natasha de la ayuda idónea. En mi experiencia, y no nada más con que tengamos, porque tengamos hijos chicos, sino también teniendo hijos grandes que no se han casado y que viven con nosotros. Cuando a mí me pedían permiso mis hijos para algo, yo, yo ya lo había platicado con mi esposa, y si no le decía, déjame ver y te decido al rato, y lo platicaba con mi esposa, porque yo no podía darle un permiso a mis hijos así unilateralmente, porque mi esposa me hacía ver a veces cosas. Miren, los hombres les damos permiso a nuestros hijos sin problema y les damos mucha libertad. Es al Y las, contrario. y las esposas nos hacen ver que a veces esa libertad total no es adecuada. Y entonces, cuando a mí me pedían permiso, primero yo lo platicaba con mi esposa y después les resolvía. Y si le pedían permiso a mi esposa, ella lo platicaba conmigo y entonces ya después les resolvía. Porque yo no podía tomar ninguna decisión que no estuviera consultada con ella, porque si no después, o el bueno era el papá y la mala era la mamá, o la mala era la mamá y el papá era el bueno. Y entonces los hijos ya se van con quien les diga lo que quieren escuchar. Entonces, por eso es una ayuda idónea, porque, pero el equipo es el idóneo, ¿no? O sea, la mujer complementa al hombre y para guiar a los hijos el hombre ve las cosas de una manera, la mujer ve las cosas de otra manera y se complementan para guiarlos correctamente. Si el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, los hijos se van a aprovechar y van a hacer lo que se les dé la gana. Ujú. Entonces, no es que el hombre sea más ni que la mujer sea menos, los dos valen lo mismo, pero el Señor lo que dice es que la responsabilidad del hogar es del hombre y para eso tiene a una mujer que lo apoya y que le advierte de ciertos peligros y de ciertas cosas que el hombre no ve, porque las habilidades que tiene el hombre no las tiene la mujer y las que tiene la mujer no las tiene el hombre. Ujú. Sí, es Opinen verdad. los demás, por favor. Verdadero. Sí, yo creo que esa es la verdadera ayuda idónea, ¿cierto? Porque el hombre es como más emocional a hacer las cosas. No, voy a hacer tal cosa y Titi monta un proyecto así, entonces la esposa, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué propósito? ¿Y para qué? ¿Y con qué recursos? Y ti. Y mientras le cuestiona todo eso, pues como que le desbarata el castillo. Entonces, esa es realmente la ayuda idónea. No es tanto como que sean caracteres similares o gustos iguales, sino que enfrenten la vida en una pareja en común, ¿no? Y si es la esposa también que, bueno, hacer tal cosa y el esposo pues también puede decirle y esto así, mientras se razona entre juntos. Pues dice que la mujer pues razona más en las cuestiones así de decisión y todo eso del hogar y el hombre es más
más emocional, más como hacer las cosas rápido y bueno, eso vamos a hacer este negocio y vamos a hacerlo así y así, ti, ti, ti. Bueno, despacio, ¿cómo? ¿Con qué recursos contamos? ¿Para qué va a ser? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, eso es más la ayuda idónea. Sí, Buenas totalmente de acuerdo. noches. Ay, buenas noches. Qué pena, buenas noches. Mi opinión es que el hombre cuando toma decisiones, él se equivoque y así se equivoque, no sé por qué no reacciona. O sea, he visto muchos hombres y también a mi esposo, que él toma decisiones y las toma mal y no reacciona a pesar de que toma las decisiones. Entonces, no sé ahí cómo sería esa situación. Eso se arregla con unas bofetadas, Anaelsi. Le Ay, das unas Dios, bofetadas para que reaccione. ¿cómo sería eso, Rafa? Es broma. ¿Qué diría la señora Mimi? ¿Qué diría? Y Pues yo segundo, creo que es por eso Rafa había dicho, el hombre es cabeza de hogar, mientras que la cabeza de él sea Cristo. Eso Así es. sí, sea Yeshua. De un hombre que no es del Señor, que no cree, no conoce, no practica, porque pues conocer es ir más allá, lo que es la palabra del Señor y todo eso, pues no se puede esperar que lo haga así como debe ser. ¿Cierto? Que sea consensuado, que sea hablado, que acepte que se equivoca, que sepa pedir perdón, que sepa rectificar, que esa es una de las cosas más difíciles, pero más hermosas, que uno pueda decir, sí, que me equivoqué, pido perdón, podemos arreglar esto, me arrepiento de que hice tal cosa mal. Sí, si estamos en el Señor Jesús, sí podemos hacer eso si lo hacemos de verdad de corazón, pero si no está así la situación de que la cabeza del hogar sea el Señor Jesús y el hombre lo reconozca, entonces pues es muy difícil que funcione la relación. sí, es difícil, Sí, es algo Anaelsi, muy yo lo que te acá. diría, por ejemplo, allí es que, sí, ¿no? O sea, si un hombre, tienes razón, los hombres somos muy impulsivos y tomamos decisiones, creyendo que tenemos la razón. Los hombres creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas mejor que las mujeres. Y mira, no sé si esté tu esposo allí, si no me va si me va si me va a escuchar, te va a decir ya no te conectes porque te dan malos consejos, pero, pero mira, yo creo que es bueno que Natasha dijo algo muy importante. La clave de todo es la comunicación, ¿no? Entonces, si él se equivoca, tú de manera de verdad muy amorosa, o sea, no así diciéndole, eres de lo peor, te equivocaste y lo has hecho una y mil veces. No, no, dile, oye, mira, ¿te has dado cuenta que las cosas han salido mal? ¿Por qué no contemplaste esto otro? Mira, si te escucha, qué bueno, y si lo toma en cuenta, mejor. Si no te escucha, pues tal vez a él le falta, este, ser un hombre de Dios, ¿no? Que pueda escuchar, que pueda reconocer sus errores y que pueda corregir. Eh, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que entonces si él no se acerca al Señor, no tiene autoridad. Híjole, pues no lo digo yo, lo dice la Escritura. O sea, el hombre solamente puede ser autoridad cuando su cabeza es Cristo. Ese es el requisito para que sea autoridad. No quiere decir tampoco que le vas a quitar el lugar que tiene. Simple y sencillamente, en la crianza y en la guía que tienen para sus hijos, pues yo creo que a lo mejor y tú tienes un poco más de elementos para guiarlos. Y trata de, mira, dice la escritura que tu mujer, ¿cómo no sabes
que por tu comportamiento va a ser ganado el hombre, ¿no? Entonces, tú tienes que mostrar que el Señor ha trabajado en ti, que eres una mujer amorosa, que con Él, con tus hijos, que trata de hacer las cosas lo mejor que puede, que cuando se equivoca corrige, que se está esforzando por hacer las cosas mejor. Y entonces a lo mejor Él reaccione. Si no reacciona, pues solamente tu testimonio va a hablar y primero Dios en algún tiempo lo hará. Pero si Él no guía a tus hijos de acuerdo a las cosas del Señor, pues entonces hazlo tú, ¿no? No le estás quitando el lugar al hombre. El hombre no quiere tomar su lugar, ¿sí? Ahora, otra cosa, hay muchas madres solteras y que tienen que hacer la labor del papá y de la mamá. Y es bien, o sea, ¿quién es tu esposo? Pues el Señor es tu esposo y Él te va a dar la habilidad, la sabiduría, la inteligencia para que puedas guiar a tus hijos y también para que te puedas ganar a tu esposo, ¿sí? Pero todo lo que tú, o sea, yo te diría es que no estoy diciendo que lo hagas, pero si tu esposo de alguna manera toma decisiones, se equivoca y no reconoce y sigue haciéndolo, pues tú simple y sencillamente actúa con amor, sin juzgarlo, sin estarle diciendo todos los días, es que no es posible y no te acercas al Señor y es lo peor que puedes hacer, y solamente juzgándolo, 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 pues él menos se va a acercar, ¿no? Entonces, tiene que ser con sabiduría y esa solamente te la puede dar el Señor. No creo que sea tu caso, o no sé si sea tu caso, pero lo digo porque puede haber muchos casos así. ¿No? Entonces, solamente ponlo en las manos del Señor, ponlo en oración, y si ya lo hiciste, no te canses de hacerlo, ¿sale? El Señor en algún momento va a tocar su corazón, tarde que temprano, y si no lo hace, tú hiciste lo que tenías que hacer, ¿de acuerdo? Sí, 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 Rafa, muchísimas gracias. Sí, el problema es que cuando yo entro a las clases, él dice, otra vez metida ya, o sea, a él le incomoda todo lo que yo estoy haciendo, lo que estoy buscando, las cosas del Eterno. Entonces, últimamente hemos tenido mucho conflicto en cuanto a esto, no sé si es porque estoy buscando más de Dios o y eso que yo no molesto, no le digo, busque de Dios, ore, no. No, sino que simplemente me entro a mis clases, me pongo a estudiar, me meto al computador y él se vuelve más cansón, uno le va a hablar, no le gusta, lo evade a uno, o sea, ahí tenemos ahorita un conflicto muy feo y no sé, yo digo, cometí muchos errores en elegir la persona, qué sé yo. Pues pienso, ayer pensaba así, que he cometido como muchos errores en elegir, en elegir a mi pareja, porque pues yo fui la que la elegí, o nos elegimos, y que le da oportunidades de cambiar y no, antes es peor, la comunicación se ha empeorado, eh, es más duro, la situación es más dura acá, en mi hogar. Dice Ana, oye, Ana Elsie, digo, es una situación complicada que desafortunadamente viven muchísimos matrimonios y sí, obviamente sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, pero la verdad, Ana Elsie, no te canses de ponerlo en oración al Señor y no te Sí, canses de actuar con amor. Si no te hace caso, si no te escucha y todo eso, mira, Él va a entregar cuentas y tú también. sí, Entonces, tú, si haces las cosas como el Señor te lo pide, tú vas a estar tranquila y vas a entregar buenas cuentas, aunque te hayas equivocado. O sea, dice la escritura que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tú empezaste una nueva vida y el Señor, va a decirte, bueno, está bien, o sea, hiciste lo que tenías que hacer, vente, pásale, ¿no? Y tu esposo también va a tener que entregar cuentas y ya él sabrá lo que le dirá al Señor, ¿no? Pero tú no te canses de, de, de,
de hacer las cosas que debes de hacer. Malo fuera que dijeras, oye, por los estudios no preparo la comida, no le doy de comer, no le doy de cenar y cosas de ese tipo, porque mira, la verdad es que yo me atrevo a decir esto y a lo mejor algunos me critican por eso, pero a veces si lo que necesitas es arreglar la situación con tu esposo, ¿sí? A veces a lo mejor no entras a alguna clase por estar con él, por platicar con él, para que vea que le amas, que le pones atención y cosas de ese tipo, ¿no? Si después de eso él sigue igual, pues entonces, pues es cosa de él, ¿no? Pero creo que hay prioridades, la prioridad es el Señor siempre, y también una prioridad tuya es tu esposo. Y si a veces Sí, no puedes entrar a una clase porque tienes que platicar con él, porque necesitas atenderle y que haya comunicación, pues aprovecha el tiempo y comuníquense, ¿no? Primero sí, Pedro y después Sharo. sí, lo lindo de la comunicación, pues toca seguirle orando al Eterno para que tengamos una mejor comunicación. Antes teníamos muy buena comunicación, pero ahorita la situación ha sido muy dura y se ha empeorado, la comunicación se empeora, él vive muy estresado, el estrés le produce unas enfermedades terribles, entonces muchos dolores y peor, llega haciendo mala cara cuando llega de su trabajo, no quiere que le hablen, no quiere que le digan nada. O sea, es una situación muy compleja, no sé si es que no la he vivido o la estoy aprendiendo a vivir o, o ya se me olvidó de pronto tiempos atrás de que ya habíamos vivido esto. Sí, como tú dices, lo único que queda es poner en oración y tú hacer lo que tienes que hacer de acuerdo con lo que el Señor tiene en su palabra. Es lo que te queda. No hay de otra. El que cambia los corazones del Señor es, lo de las personas, Pero perdón, es el Señor. Nosotros no. Nosotros no cambiamos corazones, el Señor es el que lo hace. Y entonces ora y practica lo que aprendes. Y mira, ¿quién no dice que por todo lo que está pasando, a lo mejor eso sea lo que le haga acercarse al Señor, ¿no? sí, Entonces, también, también sí. este, tú haciendo lo que necesitas hacer, que el Señor te pide, tú tranquila y primero Dios todo sale bien. ¿De acuerdo? Adelante, Rafa, Pedro, que muchísimas por gracias. cierto, Pedro, lo operaron el Sábado, sábado, si no mal recuerdo. ¿Sábado? sí, el sábado. El sábado, gracias a Dios salió todo bien. Este, ya está en su casa desde ayer, si no mal recuerdo. Y ustedes, y lo van a ver ahorita y está como si nada. Así es que gracias por sus oraciones. Y aquí tenemos a Pedro. Gracias. Buenas tardes. Traté de entrar ahorita por mi computadora, pero no pude. Estoy en el celular, pero vamos, este tema es un tema álgido, ¿no? Es un tema muy delicado y pues ningún matrimonio es perfecto. Eso pienso yo, porque oía yo a Rafa y decía, bueno, pues es verdad. A veces, bueno, nos casamos muy jóvenes, mi esposa y yo, y tuvimos a nuestros hijos a muy temprana edad. Ya a los 21, 22 años creo que ya tenía mis 3 hijos. Entonces, no es fácil llevar un matrimonio. Ponerse de acuerdo es muy difícil, pero cuando se llega a problemas ya muy fuertes en los que dices, bueno, si tú ya no estás a gusto conmigo, ya no te encuentras, ya no tienes la felicidad conmigo, pues toma la decisión que tú quieras, ¿no? Yo le decía a mi esposa, porque eso me lo llegó a decir, y yo le decía, es mi comportamiento y yo pongo por excusa el trabajo. Y a veces es un reflejo lo que estaba diciendo la hermana de un espejo, ¿no? Entonces, tuvo que llegar el momento en el que yo tuve que este, pedirle a Dios que me ayudara porque mi matrimonio se estaba yendo a la borda. Entonces, yo tuve que vivir una experiencia en Alcohólicos Anónimos porque aparte, pues yo tomaba, ¿no? Y eso no es nada grato. Entonces me decía, eres un buen proveedor,
pero no tengo al esposo ni tengo al padre de mis hijos. Entonces, el despertar en una experiencia con Alcohólicos Anónimos, en una hacienda, fue un paso muy difícil y muy doloroso para mí. Pero eso fue que yo cambiara, eso originó que, primero, que yo tomara esa, bueno, no yo, Dios me ayudó a no tomar ya y empezar a cambiar y empezar a respetar más a mi casa, a mi esposa, tener más, los fines de semana se los dedicaba, pero entre semana, pues el trabajo me absorbía y llegaba los viernes y los amigos, pues vamos a echar trago, pues vamos a echar trago. Y entonces eso estaba minando mi vida matrimonial hasta que viví yo esa experiencia y lo que me partió el alma fue una vez que mi esposa me dijo, ¿cómo quisiera hacer esa camisa que está ahí colgada que te planché para que la portaras como la portas, para que la porte como la portas tú, o abrazar, que la camisa me abrazara? Entonces, esas palabras duelen mucho y yo tuve que entender y comprender que el matrimonio es de dos personas y que debe haber un mutuo respeto y una gran sinceridad. Entonces, cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije, mira, yo te voy a dar mi palabra de una cosa que no te voy a fallar. Jamás vas a tener violencia de mi parte. Podremos tener diferencias, pero jamás te voy a agredir, porque eso no va conmigo, ¿no? Yo venía de una familia donde mi papá era muy autoritario, paz descanse, ¿no? Y de alguna manera agredí a mi mamá y eso a mí me daba mucho coraje. Entonces eso se quedó fijo en mi mente y yo dije, jamás lo voy a hacer. Y no lo hice. Y hoy quiero mucho a mi esposa, desde hace años la quiero mucho. Es una gran compañera. Me hizo ver muchas cosas. Ella conoció primero a Dios que yo y de alguna manera pasaba lo que otra vez ya estás ahí, ¿no? Estudiando y eso. O te vas a la congregación. Hasta que yo tuve que vivir ese proceso y fue doloroso para mí, pero más para ellos, como mi familia, porque yo estaba a punto de perderla. Y entonces, si yo no recapacitaba, el que iba a pagar las consecuencias no solamente era yo, iba a ser mis hijos, mi esposa, ¿no? ¿A dónde los estaba orillando? Entonces, este tema es un tema muy importante y es muy álgido. Y pues hay que llevar a la hermana en oración a su familia para que los fortalezca, que les dé sabiduría, que toque el corazón de su esposo y que no se desanime nuestra hermana, que siga confiando en Dios. La fe no se puede perder. Y les voy a decir algo que me pasó en el hospital ya para terminar. Ayer que yo salí del hospital, le decía al Señor, Señor, gracias porque nuevamente me diste la oportunidad de salir en esta situación de la cirugía y todo salió maravillosamente, Señor. Te doy muchas gracias y de verdad te agradezco mucho. Y bueno, estuve haciendo con él mis comentarios y cuando yo terminé y ya fueron por mí en el carro, me llega a mi mente, hay un cuerpo perfecto. El ser humano es un cuerpo perfecto. Y lo entregué completo. Cuando yo les pida que me digan qué hicieron con ese cuerpo, quiero que me respondan. Y eso fue fuerte para mí, porque he tenido que pasar cirugías por la forma de vivir de mi pasado. Y estuvo expuesta mi vida por las presiones de trabajo y que yo no supe manejar adecuadamente. Entonces, me viene un infarto después de la pandemia porque entré en ansiedad y una serie de cosas, pero gracias a Dios me saca adelante, ¿no? Hace 2 años me operaron de 2 hernias y ahora, gracias a Dios, me hicieron una cirugía también
que nos hacen a los hombres, ¿no? Pero yo le pido a la hermana que no pierda la fe, que siga en el camino que Dios le ha marcado. Y como dice Rafa, pues hay veces que hay que tratar de ver qué está pasando con el matrimonio y buscar la manera que pedirle ayuda a Dios, que Él abra el camino para abrir ese corazón y que Él recapacite y se dé cuenta que tiene un tesoro valiosísimo en su hogar, aparte de sus hijos. Ese es todo mi comentario. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por sus oraciones. Pedro, muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Perdón, Muchas Sharo había levantado la mano. ¿Sí estás ahí, Sharo? Sí, es que no podía prender mi micrófono. Buenas noches a todos, es un gusto Dice, sí, saludarles pero estaba nuevamente. peleando con mi esposo y no podía hablar. Peleando con él y no quería yo que hoy escucharan. No es Es cierto. broma. Híjole, de verdad, tengo el corazón más que conmovido, revuelto, la cabeza. O sea, estoy por cumplir 29 años con mi esposo, entonces tengo más, decía él que más años con él que con mis padres, ¿no? Cuando nos conocimos, pero bueno. Pues sí, sí es un tema extremadamente complicado. Se dice que pues nuestros papás nos aman por simplemente ser nuestros padres, nuestros hijos igual. Y el hecho de tener una pareja, pues el amor es por elección, ¿no? En mi caso, yo me convertí cristiana, no sé, estando juntos después de 15, 20 años de estar juntos con mi esposo. Entonces, desde ese entonces, pues mi caminar ha sido solo y siempre lo mencionaba así, ¿no? Que yo caminaba sola con el Señor y siempre era mi queja y mi queja y mi queja y mi queja y cuándo voy a terminar de estar yo sola, ¿no? Muchas situaciones y muchas circunstancias las conoce Rafa, conoce mi corazón, este, lo que, pues lo que he venido batallando de alguna forma. Pero algo muy cierto que he aprendido en todo esto es que el tiempo del Señor es perfecto. Eh, Ahorita que habló la hermana Anita, me identifiqué mucho con ella porque pues yo decía que poquitos años, pero ya haciendo cuentas, no, ya sí tengo como 4 años caminando en este nuevo caminar que el Señor me ha permitido ir conociendo. Y y yo creo que me pasó similar a muchas cosas a la hermana Anita, pero por eso me movió mucho mi corazón porque pasé por muchas cosas similares, tal vez menos, tal vez más, porque eso pues no lo sabemos a ciencia cierta. Pero algo que sí estoy segura es que conforme ha pasado el tiempo, yo siempre decía, Señor, ¿y cuándo Él? ¿Y cuándo Él? ¿Y cuándo Él? Y oraba yo, pero siempre decía, ¿y cuándo Él? Hasta que yo creo que dije, ¿sabes qué? No he hecho, Señor, soltártelo. Creo que en mi necedad, en la necedad de mi corazón siempre ha sido que, pues te voy a ayudar un poquito, ¿no? Cuando sabemos que el Señor no necesita ayuda y cuando no sabemos esperar el tiempo del Señor, porque la desesperación de uno y de creer que siempre las soluciones la tenemos nosotros. Entonces, cuando yo se lo solté al Señor y le dije, sabes que ya no quiero preguntarte, ya no me quiero quejar de Él, ya no quiero saber cuándo, yo no sé el tiempo, pero tú sí lo sabes. Entonces, aquí está mi esposo, ya no me quiero quejar de Él, me quiero enfocar a mí porque a lo mejor, lejos de que yo esté pretendiendo que cambie Él, la que tiene que cambiar primero soy yo. La primera que tiene que transformar su corazón soy yo. Y todas las peleas y todas las quejas y todos los enojos, me fui dando cuenta cuando sucedió esa oración. El Señor, yo creo que me quité esa bendita de los ojos y esa coraza de mi corazón, cuando me di cuenta que yo estaba empezando, ¿cómo decirlo? Hablar mal de mi esposo en lugar de amarlo, queriendo que fuera como yo cuando yo soy necia.
creyendo que tenía que hacer las cosas conforme a mi voluntad y conforme yo las estaba conociendo y que él era un tonto porque no sabía de lo que se estaba perdiendo. Cuando yo se lo solté al Señor y le dije, toma, este es mi esposo y es tu tiempo, no el mío, de verdad, mi carácter ha ido menguando, ya grito menos, ya no cuestiono tanto, me alegra mi corazón y ahora me apapacho y cuando hay un enojo, respiro y digo, a ver, calma, tranquila, no pasa nada, todo está bien. Cuando en otro momento era gritar y gritar y gritar y gritar y gritar y gritar y querer sentirme mal, sentirme, no sé, sentirme mal en todos los aspectos y terminaba yo ofendiendo y terminaba yo diciendo malas palabras y terminábamos en un enojo impresionante de 15, 20 días y como me decía mi esposo, ya ni nos acordábamos ni por qué nos habíamos enojado, pero seguíamos enojados. Entonces, de verdad, yo le digo a mi hermana Anita que lo suelte, que se lo suelte realmente con todo su corazón a mi Señor y que sea tal vez ella la que tenga que transformar algo, que tal vez sea el tiempo de ella. Y le puedo asegurar que yo inicié como ella, así como que, ay, oye, ya vas a empezar con tus clases y otra vez, y ya te sirvieron de algo y ya aprendiste algo, porque yo te sigo viendo igual o peor. Y pues sí se sentía uno mal, ¿no? Demasiado mal. Yo me empecé a desvalorizar en lugar de hacer una transformación. Pero bueno, ya no los quiero cansar porque esto es extremadamente extenso, porque yo creo que todos tenemos muchísimas anécdotas, inquietudes, dudas, soluciones, no sé. Pero hoy le puedo decir que después de algún tiempo y después de habérselo soltado a mi señor y después de haber peleado como ella está peleando ahora, el día de hoy, bueno, de un tiempo para acá, mi esposo me compró mi tableta, me dijo, te traje una bocina para que escuches mejor tus clases. Este, me viene y de repente cuando estoy a media clase me trae un cafecito. A mí me encantan los pasteles de queso con zarzamora y me dice, ya te traje una rebanadita, a ver si no te interrumpo. Y de verdad, eso me hace llorar y me hace llenar mi corazón porque fue cuando el Señor me dijo, es mi tiempo, no el tuyo. Es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Es cuando tú empiezas a menguar tu corazón y empiezas a transformarte. Y ahorita, desde que empezó la clase, dije, ¿por qué no me lo explicaron desde que hace 30 años? Pero yo creo que es el tiempo del Señor y por algo tenemos que seguir pasando por todo este tiempo y por todo este proceso. Entonces, pues simplemente yo sí puedo recomendar que es con amor, dice el Señor, que dice el Señor que el amor cubre multitud de faltas y tal vez lo que está viendo su esposo en ella se ve como un enojo, pero yo creo que es la transformación de que uno no puede ver o no puede hacer lo que está viendo en ella. A lo mejor es un enojo personal de él que no puede hacer lo que ella está haciendo, porque a veces nuestra frustración y nuestro orgullo no nos permiten doblegarnos nosotros mismos. Pero nosotros, al igual que como mi hermano Pedro dice, pues estaremos orando por ella y acompañándola en oración para que calmen su corazón y para que mientras sea el tiempo del Señor y todo esto se pase, si es que al Señor le place que pase esa transformación de su esposo, pues seguiremos en la brecha contigo, hermanita Ana, orando por tu esposo y también por ti, pero mientras suéltaselo al Señor y tú disfruta tu transformación. Es lo único que yo te puedo comentar. Te abrazo con el corazón y espero que pronto tengas un curita en el corazón de alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo, me hizo llorar porque he estado muy deprimida. Yo soy una persona que menos peleo, menos alego, pero he tenido una depresión muy terrible por estos inconvenientes, porque mi hogar ha sido un hogar muy bonito, pero no sé, los últimos días ha sido muy complejo, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero sí, muchísimas gracias.
Todo va a ir bien, Anael, sí, tú solamente pegadita al Señor, por favor. Y gracias a todos los que comparten sus testimonios, porque eso nos ayuda mucho a todos. Y ya ves lo que vienes a ocasionar, Natasha. Bueno, yo creo que puedes continuar si es que alguien no quiere a decir. Eh, bueno, la verdad agradezco a cada uno de ustedes por los comentarios. Eh, es muy enriquecedor para mí como joven porque tendré como esas experiencias, todo lo que han vivido para tenerlo ahí presente en mi vida y, y poder vivir de la mejor forma. Yo sí he estudiado, justamente cuando estaba haciendo este estudio, también hice un estudio anteriormente, era un podcast de unos chicos jóvenes cristianos que están como, pues, hablando sobre estos temas del noviazgo, del matrimonio y demás, y tuvieron un invitado especial en ese podcast que se llama José Ordóñez. No sé si lo han escuchado, es un pastor colombiano, ¿cómo se dice? Comentarista, ¿cómo es que se dice, mami? Comediante, comediante. Comediante, eso, exacto. Él era comediante y me pareció muy curioso todo lo que él dice, de verdad, sí, lo tienen como la oportunidad de escucharlo, es más que todo para las parejas ya casadas, con estas dificultades que pues normalmente se presentan en el hogar, que las diferencias y además yo siempre tengo un presente el versículo de Primera de Corintios, bueno, no el versículo, todo el capítulo de Primera de Corintios 13, el amor, la definición del amor y si uno de joven, uno como de joven en su crecer espiritual, es como llenarse de ese amor y ser ese 1 Corintios 13 y también llenarse de la palabra de Dios para transmitir todos esos frutos del Espíritu. eh, y así, y así por el ejemplo que uno da es más factible que la otra persona como que caiga en cuenta. Obviamente el que cambia corazones es el Señor. Entonces es de mucha oración, de mucho estar pegaditos a Él, que Dios es el que nos da consuelo. Él es el único que nos da consuelo. Y bueno, gracias de verdad por todas las aportaciones que nos dieron. Bueno, continuando con el estudio, nos remontamos a Adán que estaba solito, venían los animales ya tenían pareja, ya estaban pues enamorados, ya cada quien tenía su media naranja, pero el hombre no, el hombre estaba así triste. Una tarea que le puso súper importante el señor Adán era darle nombre a los animales. Y aquí Joseph hablaba mucho de que en los nombres en hebreo son más, o sea, son eh, todo nombre en hebreo tiene un propósito, no es como al azar, es porque hay algo detrás. Entonces nos ponía el ejemplo del águila, aquí la puse. El águila se llama Nesher en hebreo, que significa separar o laciar. ¿Y esto qué quiere decir? Que el águila normalmente se va solita y ella cuando se va solita se despluma, mejor dicho, cambia totalmente, incluso con el pico, como que golpea su pico con la roca hasta que se rompe totalmente. Y luego hay una renovación, como una nueva águila, más rejuvenecida, más guau. Entonces, quería que leyéramos por favor Isaías 40, 25, 31, donde habla del águila. ¿Y por qué aquí yo se hablo del águila? Porque nosotros debemos ser como el águila en cuanto a depositar nuestra confianza en el Señor y en irnos solitos. Ella se va solita a reflexionar por ella misma, a ver qué le hace falta, qué no le se hace falta y demás, para luego llegar rejuvenecida, para que llegar bien. Y esto me recordó mucho cuando Yeshua se fue al desierto. Duró 40 días solo en el desierto. O sea, uno debe reflexionar. Digamos, este fin de semana estudiamos lo que es números y en esa parte del desierto y demás, ahí como que hacíamos la reflexión de que uno debe estar en intimidad con el Señor y reflexionar
internamente nosotros. Y esto lo tengo en mi corazón porque si uno en verdad se evalúa bien y está bien consigo mismo y con el Señor, ya digamos la pareja o pues ya el matrimonio, ya va a ser otro cuento, porque ya uno internamente con el Señor está bien. Bueno, entonces le damos Isaías 40 25 al 31. No sé si alguien lo tiene. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Me lo puede? 25-31. Sí, señor, sí. Ya. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante, me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yud-Jehová-He, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias. Ahí como lo leían, es muy importante eh, confiar en el Señor y ya luego vamos a volar como las águilas, vamos a florecer, vamos a hacer nuevas criaturas. Entonces, me pareció súper lindo la comparación que daba Joseph con el águila. Y bueno, ya retomando otra vez al estudio del hombre y demás. Entonces, aquí vemos a Adán tuvo un sueño profundo. En la primera cirugía, la primera anestesia que se aplicó en el mundo fue Dios con Adán, que le sacó esa costilla. Muchos comentaristas dicen que fue porque pues dolía mucho, claramente, o sea, no es como, ah, sí, despierto y te sacó la costilla, pues como que obviamente iba a doler y pues Dios tampoco es así como, ah, ven, te la quito y ya, sino que tenía un proceso de, ven, ven, te dormimos. Y esto hacía mucho la analogía Joseph con que, bueno, ahí le sacó en el costado la costilla, le sacó una de sus costillas y cerró la abertura, una de sus costillas. ¿Y esto a qué nos recuerda? A ese costado, ¿a qué nos recuerda? A la cruz. Más exactamente cuando le lanzan a Yeshua en el corazón ¿cómo es que se llama? La lanza, em, y le sale sangre y agua. Y eso fue en el costado, cerca a la costilla. Entonces esa es como la analogía. Y quería leer Juan 19:23, donde nos habla precisamente de eso, de cuando le lanzaron la lanza. em, entonces este dice, Juan 19:23. Dice, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Yeshua y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, lo cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tirémoslas en todos lados. em, en todos lados. Así que dijeron, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura, se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Yeshua, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Yeshua vio a su madre al lado del discípulo que él amaba y le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre, y a partir de entonces su discípulo la llevó a vivir. Bueno, este no era exactamente donde pues dice lo de la lanza, pero aquí voy con esto. Aunque nosotros debemos pensar un poco en que
¿Cuál es qué es el agua y qué es la sangre? No sé si alguien recuerde qué se refiere en la palabra Dios, lo que es agua y lo que es la sangre. ¿Qué se define como agua y qué se define como sangre? No tantos, por favor, porque no es para tanto. Sangre, vida, agua, no me acuerdo. El agua es la palabra de Dios. En muchos lugares de la Biblia dicen como que la palabra de Dios son manantiales de agua viva. Entonces, eso es el agua. Y salió de la costilla bueno, del costado del Señor, agua y sangre. Palabra de Dios y vida. La sangre nos da vida y la palabra de Dios es la necesaria para que tengamos vida, porque sin la palabra de Dios no vamos a tener vida, pero sin la sangre que recibimos de Yeshua tampoco vamos a tener vida. Entonces todo es un complot de cosas. Y aquí tengo algunos versículos que hablan sobre precisamente los manantiales de agua viva. No los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero pues ahí se los dejo para que lo analicen. Todo el Salmo 22 habla precisamente del sacrificio de Yeshua y todo este tema de la cruz. Entonces, pues bueno, ahí se Y los dejo. Natasha, nada más una cosa para complementar lo que tú decías, que lo relacionabas con el madero, ¿no? Cuando atraviesan su costado y todo eso. Si nos vamos a ver lo que significa la palabra costilla, por ejemplo, ¿sí? Dice que figurativamente un objeto del cielo, especialmente piso techo, dice madera o viga, y ya las acepciones que tiene es aposento, cámara, esquina, hoja, lado, lateral, madera, parte, pavimento, tabla, viga. O sea, como que complementando lo que tú dices, ¿no? O sea, creó a la mujer, lo quisiste hacer una analogía con cuando lo crucificaron en el madero y lo cruzaron con la lanza, y hasta esa palabra costilla tiene que ver con una viga, ¿no? Pero bueno, puede ser, puede no ser, pero así está. Gracias, Rafa, por complementar. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la mujer. Dice que la mujer fue creada por la costilla de Abraham. Dice exactamente, versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Entonces, Perdón, Natasha, nada más para que no, para ahorita, antes de que pases a esto, nada más hay que considerar algo. Cuando el Señor toma una parte de Adán y hace a la mujer, y ya lo hemos platicado aquí varias veces, o sea, toma unas capacidades de Adán y con esas capacidades crea a la mujer. Y por eso, después de eso, lo que tiene Adán no lo tiene Eva, y lo que tiene Eva no lo tiene Adán. O sea, ¿no? Entonces, por eso los hombre y mujer estamos llamados a complementarnos, porque Adán ya no era un hombre completo, ahora eran Adán y Eva, ¿sí? Y por separado, cada quien tenía ciertas virtudes, cualidades. Entonces, el Señor, ¿a qué nos llama? A complementarnos para ser un ser completo. Por eso después vamos a ver que el hombre dejará a su padre y a su madre y unirá a su mujer, y ¿qué dice? Serán una sola carne, ¿no? Entonces, ahí es donde el Señor nos llama a complementar, no a competir, no a pelear. Y si peleamos, que es muy común, pues a arreglarnos, ¿no? A solucionar las situaciones. Gracias, Natasha. gracias a ti. Muy bien. Ahora, eh, teniendo en cuenta lo que dijo Rafa, entonces ya sale el complemento, la ayuda idónea, como lo veníamos hablando, de el hombre, que es la mujer. Entonces aquí quise plasmar las características más esenciales de lo que es la mujer. La mujer se debe tratar, esto sí me lo han dicho mucho mis papás y sobre todo cuando estoy conociendo a alguien o algo así, si me empieza a tratar como
lo contrario, un vaso frágil, como mejor dicho, otro hombre más, pues ahí no es. Ah, entonces, quisiera que leyéramos este, Primera de Pedro 3:7, donde habla exactamente de cómo se debe tratar a una mujer. Una mujer no es lo mismo que se debe tratar a un hombre. Ella tiene un trato preferencial. No sé si alguien tiene, lo tiene o si no le digo a mi mami que lo lea. ¿Cuál quieres, perdón? Primera de Pedro 3:7. Yo la tengo. Gracias. Primera de Pedro 3:7. De igual manera, los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Así que hombres, tengan presente ese versículo. Y yo sé que algunos de aquí son papás y pues que pueden instruirle a sus hijos en cómo tratar a una mujer. Es súper importante. Actualmente se ha visto mucho eso de la masculinidad frágil, que el hombre ya no es hombre, sino es ahí como que lo traten a él como el brazo frágil y lo traten como princeso. Y al contrario, las mujeres ahora son las, mejor dicho, las empoderadas, y es que yo puedo con todo, y es que yo me lo puedo pagar y yo gano mi plata y yo. Entonces, los roles están cambiando y la feminidad que Dios nos manda, lo que es ser mujer, se está perdiendo actualmente. Entonces, nosotras como niñas debemos tener mucho cuidado. Yo le digo mucho a mi hermanita como, date, o sea, sé niña, o sea, sé esa mujer que Dios nos manda. Porque actualmente se ve mucho de que no, 50-50, entonces yo soy la que pago, yo puedo sola, y así no es, así no son las cosas. Dios nos envió a un hombre para hacer equipo y para hacer esa ayuda idónea. Asimismo, como Dios envió a la mujer para que ayude al hombre, ¿sí? Para hacer un equipo. Eh, es Primera de Pedro 3:7, Rosy. Ese es. Listo. También todo lo mejor es para ella, tratarla como la reina que se merece. eh, y el máximo servicio, máximo servicio, normalmente las mujeres somos más somos serviciales, pero también es bueno que nos consientan. A mí me pareció súper lindo el ejemplo que dio, eh, se me fue el nombre, Charo, sobre pues el esposito que le traía ahí su cafecito, bueno, lo que a ella le gustaba. Y eso es de admirar también, o sea, nosotros a veces es como, ay, que la mujer sirva, que la mujer haga, pero también es un acto de servicio mutuo. Y ahí Joseph hablaba mucho de lo que es el mandamiento de amar al prójimo. Amor al prójimo en el matrimonio se vive mucho, porque van a haber diferencias, van a haber muchas cosas diferentes. Y el amor no es un sentimiento ni es una emoción, es una decisión. Si tú en verdad decides amar a esa persona, es en las buenas, en las malas, cuando estás de buenas, cuando estás de malas, siempre. Entonces, es como el deber ser. También quisiera que leyéramos Efesios 5:22 al 31, que habla sobre precisamente lo que estamos hablando de someterse al esposo y que el esposo se somete a Yeshua. Entonces, mami, ya que ¿me puedes ayudar, porfa, con ese versículo? Efesios 5. Dice, esposas, sométase a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Yeshua es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así como la iglesia se somete a Yeshua,
También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Yeshua hace con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Yeshua y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. Amén. Gracias, man. Eh, entonces, pues no hay mucha explicación en este versículo, en lo que leyó mi mamá, porque es totalmente claro. Hay un orden de las cosas y mejor son tres que dos. Y, y que dos personas son el esposo y la esposa y el otro es Dios. Ese debe ser el orden de las cosas. Todos nos debemos someter al Señor. Eh, Efesios 5:21 al 33. Ajá, exacto. Este, y bueno, ahora, resulta y pasa que cuando Dios crea a la mujer, usa otra palabra cuando crea al hombre. Esa palabra que usa cuando crea a la mujer en hebreo se llama Vayagef, que significa construir y edificar. Aquí quiero que como que recordemos un poco lo que es el Proverbio 31, el proverbio de la mujer ejemplar, cómo nosotras de mujeres debemos ser. Y ahí Dios no lo pone. Y este, esta palabra se escribe con la letra Bet y con la letra Nun. ¿Qué significa la letra Bet en paleohebreo? Es una casita y la letra Nun es un espermatozoide. Entonces, aquí lo que yo se trataba de concluir es que es una construcción del hogar. Por medio de la mujer se construye el hogar. Porque, bueno, normalmente, o sea, antes el hombre se iba a trabajar y la que se quedaba en la casa es la mujer. La mujer era la que tenía que educar a los niños, de enseñarles la palabra del Señor y llevarlos por el buen camino. Sin la mujer no podría ser eso posible. Son un equipo, lo que hablamos, son un equipo. Entonces, en el Proverbio 31, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. Entonces, es súper lindo. Cada vez que nosotros en Chavas mi papi se lo lee a mi mamá, es como, wow, qué hermoso es eso, ese versículo. Y algo que me tiene como, que me mueve mucho el corazón, es la idea de que yo quiero casarme por el ejemplo que dan mis papás, ¿no? O sea, eso lo estudiaba mucho en un estudio que decía que el ejemplo tiene mucho que ver, porque actualmente las personas no se quieren casar por medio del compromiso, que es que yo he visto a mis papás y mis papás se separaron, mis papás vienen peleando y yo no quiero eso. O también en la idea de, porque el fruto del matrimonio son los hijos, como dicen en el Salmo 127, ¿no? Eh, pero, pero pues actualmente eso de que tener hijos es una responsabilidad, que venimos aquí a traerlos a sufrir. Y ese no es el plan de Dios, eso no es el plan de Dios. Y si en verdad tenemos unas bases sólidas en la casa, con nuestros papás que tienen un buen matrimonio,
esa ganas de que decir como, ay, pucha, yo quiero a un hombre como mi papá o yo quiero ser como mi mamá. Entonces, sí, es importante el ejemplo. Quería como resaltar eso, como el ejemplo que se da en la casa, porque a partir de la casa se crean pues las sociedades, o sea, las familias es el núcleo principal de que una sociedad sea buena. Y pues estudiando aquí el origen del matrimonio, pues es la semilla, como el embrión, pues, para crear lo que es una familia, después la sociedad y que todo sea más armonioso. Pero si desde el inicio no se está bien, pues no va a dar ese fruto que uno espera. Entonces, eh, bueno, un don que nos dio el Señor a las mujeres es la inteligencia. Lo que decía Martita hace un momento, como que el hombre suele ser muy impulsivo y la mujer es como, espérate tantito, espérate, ya viste esto, ya analizaste esto, pero mira aquello, pero mira aquí otra cosa. Entonces, somos un poquito más analíticas y como más, como, espérate. Entonces, sí, es como ese complemento. Nos dio esa inteligencia y también como esa multifacéticas de que podemos hacer mil cosas a la vez, que a los hombres no les es tan fácil. Entonces, Dios nos dio ciertas habilidades buenas para la construcción del hogar, como a los hombres les dio esas habilidades para un hogar adecuado. Siguiendo a pie de la letra lo que dice el Señor, no hay pierde de que las cosas no se hagan bien. Como dice mi papi, eso es como la ley de la gravedad. Así pasa, porque así es. Bueno, Perdón, ahora, Natasha, nada más un comentario. Este, eh, eh, cuando se leyó Efesios 5, del 21 al 33, este, yo nada más quiero comentar algo que varios de ustedes en algún momento lo vimos, porque se los comenté a varios de ustedes, pero hay varios que no estaban en aquel momento cuando estudiábamos, pero cuando en el verso 32 de Efesios 5, si se van a ese versículo, o sea, ya habló de someterse unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a su marido, el marido esté sujeto a Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes de terminar, dice en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿A qué misterio se refiere? O sea, porque aquí lo que da a entender es que no está hablando del matrimonio. Ajá, o sea, dice, hablo de Cristo y de la iglesia. Ajá. Entonces, lo que hemos visto, no sé si alguien se acuerda, el misterio lo está diciendo clarito, Cristo y su iglesia, pero ¿con qué otro libro se relaciona? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿No seas? Apocalipsis, las bodas del Cordero, ¿no? ¿No? ¿Qué decías, Pati? No, Natasha. Que si será con Oseas. No. Bueno, hay algo de relación con Oseas, pero de manera muy directa se relaciona precisamente a Génesis capítulo 2. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 2, ¿sí? Y nos vamos al verso desde el 21. Mira, vean Génesis capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice? ¿Sí? Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño, caer sueño profundo sobre Adán. ¿A quién más hizo caer en sueño profundo? Al postrer Adán, a Yeshua. ¿Cuándo? Cuando estuvo 3 días en el sepulcro y después resucitó. Ujú. Y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, ¿sí? Tomó de uno de sus costados y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla tomó, perdón, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hijo del hombre? Yeshua. ¿Quién es la mujer? La esposa. Ya vimos a Daniel que anda por allí deambulando. Ujú. Nunca nos quiere saludar, no nos da la cara. Ajá. Entonces, el hombre es el postrer Adán, es Yeshua, es el hijo del hombre. ¿Y quién es la mujer? Y ahí sí, pues la iglesia, porque cuando vengan las bodas del Cordero del que habla Natasha en el Apocalipsis, pues va a venir Yeshua, nosotros somos la iglesia, y entonces se darán esas bodas de las que habla la Escritura. Entonces, hagan de cuenta que por eso Pablo en Efesios dice en el 32, grande es este misterio. Habla de este misterio que fue descrito, que fue profetizado desde Génesis 2, que dice, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Allí vino la resurrección de Yeshua. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué quiere decir? Que edificó su iglesia. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? ¿Sí? Sobre esta roca, que sabemos quién es la roca, Yeshua. ¿Y qué dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, sobre la muerte de Yeshua y la resurrección de Yeshua, el Señor está edificando la iglesia. Ajá. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Después dice Génesis, por eso, bueno, si nos vamos a Génesis, dice el 28, así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y de hecho, sabemos que el hombre que es llamado a tratar a la mujer como base o más frágil, después le dice al hombre que debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. O sea, que dio su vida, nuestro Mesías, por nosotros, por la iglesia. Ajá. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Y termina diciendo, bueno, perdón, por eso dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El que fue profetizado en Génesis 2. ¿Sí? Habla de Adán y de Adán y la creación de Eva, pero realmente se está profetizando lo que va a pasar cuando crucifiquen al Mesías, esté en la tumba 3 días y después resucite. Y a través de la sangre derramada del Mesías, ¿qué es lo que está pasando? Viene la salvación. Y entonces ahí el Señor edifica su iglesia. Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, ¿ya ven? O sea, todo lo que dijo anteriormente, ¿a quién se refería? A Yeshua y a su iglesia. Y ya de pasadita dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? La mujer, que es la iglesia, respete al marido, que es Yeshua, ¿sí? Y es bien importante, y de verdad los hombres que estamos aquí necesitamos entender eso, porque si no tratamos bien a nuestra mujer, ¿qué va a pasar? Lo leímos hace un momento. Ni siquiera nuestras oraciones van a ser escuchadas. Nuestras oraciones van a tener estorbo. Híjole, ¿te gustaría que tus oraciones no llegaran a donde tienen que llegar con el Señor? Pues entonces más vale que obedezcamos. ¿Estamos de acuerdo?
Y lo peor es que la mayoría, no, todos los hombres, porque nadie nos escapamos, no tratamos a nuestra esposa, ¿sí? Como Cristo nos trató a nosotros, como trató a la iglesia. Así es que tenemos una tarea muy importante que debemos ponerla en práctica. Siempre le tiro a los hombres porque somos los que tenemos la mayor responsabilidad. ¿Y la mujer para qué está? Para apoyarnos, ¿sí? Eso es lo que quería comentar. No sé si alguien quiera decir algo o quedó claro. Está fuerte, hermano, está fuerte. Pero quería comentar lo que comentaste, te agradezco mucho, en verdad. Yo pensé que todo el tema se relacionaba a lo que yo buscaba, consejería, pero me doy cuenta que no es Génesis. Entonces, a lo que considero, basando también a Primera de Pedro que se habló hace un rato, en el contexto dice muy similar a lo que acaba de mencionar tanto en Efesios, ¿no? Y establece algo que acabas de decir muy claro, ¿no? Ha sido muy transparente. Implica que yo creo que en la naturaleza que llevamos, ya, obvio, en la naturaleza caída con la concupiscencia, y por más que querramos, no creo, bueno, hasta donde yo lo entiendo, hasta donde lo he visto, que sea fácil sobrellevarlo como varón o como mujer, porque el pecado muere en nosotros a pesar que no lo queremos. Solo Jesús, a través de la presencia de su Ruaj, nos puede guiar. Sin embargo, el Señor mismo nos dice que nos ha dado libre albedrío y conciencia. Entonces yo creo que ahí ya viene este desafío de andar en el Señor, de someternos en el Señor y de entregarnos al Señor para que Él sea quien lave prácticamente todas esas impurezas, ¿no? En 1 Pedro 3, que estaba mencionado hace un rato, menciona en el contexto que también es importante que aprendamos ambos a someternos, así como dice Efesios 5:21, y que importa también que la mujer se dé cuenta, así como el hombre, ¿no? Pero Efesios ya lo complementa con el misterio que has dicho en Génesis 2, que también lo has mencionado, y como que me abre el panorama bastante amplio, ¿no? Dios, Dios tiene claramente medidas las cosas para que nosotros entendamos y que a veces, no sé si les ha pasado, no es tan sencillo aceptar aquello que inclusive está escrito. No es que así es la primera, ¿no? Entonces, eso considero que el Señor da esta posibilidad, nos da esta claridad para que aceptemos, así no lo entendamos. Así no lo entendamos sencillamente, así no lo entendamos fácilmente. A mí me cuesta. Entonces, el Señor da a entender que así no me sea fácil o si me demore en entender, tengo que aceptarlo, porque si lo acepto, es mucho más factible que Él con su ruaj pueda ayudarnos a entenderlo, ¿no? Es lo que rescaté de todo lo que has dicho. Gracias, hermano. Te pasaste, Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios. Nada más, yo quiero que nos empecemos a cambiar el chip. La clase pasada lo mencionamos. Si hay un Yetzer Hara en nosotros, ¿sí? Una inclinación al mal en nosotros, pero nosotros ya aceptamos al Mesías y aceptamos la Torah. Y ya tenemos escrita la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Dejemos que el, el Ruach del Señor trabaje más en nosotros que ese Yetzer Hara, que esa inclinación al mal. Si nosotros le damos más atención al Yetzer Hara, va a ser más difícil que el Ruach del Señor. O sea, para el Espíritu del Señor no hay imposibles, pero nosotros nos dificultamos más las cosas. Vámonos cambiando ese chip de que sabemos que no podemos ser perfectos, que sabemos que nos equivocamos a cada rato, pero que cada vez nos equivoquemos menos porque le hacemos más caso al Espíritu del Señor que a nuestra inclinación al mal. Ahí necesitamos ir cambiando eso, que es difícil, es extremadamente difícil, ¿sí? Pero si no tenemos la disposición y no dejamos que el Señor trabaje en nosotros, pues va a ser 3 o 4 veces más difícil. ¿De acuerdo?
Perdón por la interrupción, Natasha. No, igual muchas gracias. Todos los aportes son muy valiosos y ya casi iba a terminar, entonces quedó apenas. Eh, bueno, ya para finalizar, aquí hay como ciertas etapas de lo que es el matrimonio. Entonces, en primer lugar, uno deja a su papá y a su mamá. Cuando te casas, ya no hay vuelta atrás, ya cada quien tiene su casa, cada quien tiene su espacio. Eso estar viviendo con los papás no está bien cuando ya recién te casas y no, o sea, eso no, así no son las cosas. Debes dejar a tu papá y a tu mamá, tanto física como emocionalmente hablando. Eh, es bien importante como dejarlos ir. O sea, obviamente honrarlos porque es un mandamiento, pero ya cuando tú te casas, ya todo tu ser, sí, todo tu ser es para tu esposo, para tu esposa, para satisfacer las necesidades que requiere tu esposo o tu esposa. Luego pues va a haber esa unión conyugal, después la permanencia conyugal, la convivencia, y para que haya en sí una intimidad total en todos los sentidos, en todos, y que se sientan realmente cómodos. Esas son las etapas de lo que es el matrimonio. Y eso como que lo decía Joseph ya lo último, y, y pues como que lo quería tener en presente, sobre todo ese tema de dejar a los papás, porque conozco muchos casos de que todavía siguen viviendo con los papás o que los papás, como diríamos aquí en Colombia, acalhuetean todo y como que no los dejan progresar. También es importante que la mujer se someta al esposo, como lo hemos visto, y que sí, un dicho que se dice aquí es que donde va el mar van sus arenas. Donde va el esposo, va también su esposa, porque son uno, porque se vuelven un ejat. Entonces aquí yo hacía la analogía con nuestro Padre, con Yeshua. Sabemos que Dios y Yeshua son uno, pero son un ejat, porque Yeshua vino a este mundo a salvarnos, a entregar su vida por nosotros, pero es Dios, es el mismo Dios, es una unidad, es uno solo. Igual que el esposo y la esposa, son uno solo, porque pues vienen de la costilla del hombre y se vuelven uno solo al momento en que se casan. Y al momento en que también tienen relaciones sexuales, porque es el objetivo de las relaciones también. Y ya, que creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Eh, como ya aparte de concluir, es que es muy lindo ver el origen de todo, la raíz de todo. ¿Por qué las cosas? Ese cuestionamiento que nos llama a Dios de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es importante saber el por qué eh, y tenerlo muy presente en nuestras vidas. Y ya, fue el estudio del día de hoy. No sé si tengan más comentarios, si ya procedemos a orar. Eh, A mí me gustaría escuchar de Rocío Cortés. ¿Qué piensas del dejar al hombre a su padre y a su madre? Bueno, pues vemos que este es un mandamiento, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, con la finalidad de ser una sola carne. Y esto me hace pensar de volver a ser como en el principio. Vemos que el hombre estaba complementado, estaba completo, y ya una vez que nos casamos, pues volvemos a ser ese cuerpo completo, ¿sí? Entonces, pues es una instrucción que debe ser así, es parte de la vida el dejar a los padres una vez que ya elegimos a nuestra pareja. Entonces, pues esa es mi opinión. ¿Y qué significa, Rocío, dejar? O sea, ya no existen para ti, ya. No, 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 Ah, no es eso. Como bien lo dijo Natasha, no es que ya no los voy a tomar en cuenta, que ya no. O sea, es hacer mi vida de una manera con mis propias responsabilidades, con mis propias obligaciones como pareja, como esposo y esposa.
Los padres nos dieron una formación, nos ayudaron a crecer hasta cierta edad en la que ya tomamos la decisión de formar nuestra propia familia. La relación entre padres e hijos no se termina nunca, aparte porque es una bendición también y es un mandamiento también. Honra a tu padre y a tu madre. El hecho de que yo me case no quiere decir que voy a dejar de hacer eso. Estoy con ese mandamiento de que voy a cuidar a mis padres, pero no voy a descuidar a mi pareja. Toman un primer lugar mi pareja, pero no voy a abandonar a mis padres, ¿sí? Aquí nos cuesta a veces mucho trabajo a los que somos mamás cuando ya se nos casan los hijos, que debemos entender que nuestros hijos, al formar una pareja, ya ellos van a tener prioridades y la prioridad van a ser sus hijos, digo, perdón, su esposa, ¿sí? Entonces, es difícil como madres dejar entender a veces que ya ellos van a hacer su propia vida con su esposa, pero no por eso nos van a abandonar a nosotros, que es lo que debiera de ser, ¿verdad? Hay ocasiones que suele suceder que los hijos se olvidan completamente de los padres, pero tenemos, por lo que les hemos inculcado a nuestros hijos, rogamos al Eterno que no suceda eso, porque es una bendición para sus vidas también, ¿sí? Muy bien. Me tocó en el mes de diciembre, gracias, Rocío. Y Me aquí está también tocó, Alejandro, para que le preguntes también a él, no solo a mí. es tu ayuda idónea, Alejandro, ¿eh? ¿Verdad? Así es, por eso me echa. Bueno, en el mes de diciembre me tocó casar a un amigo de donde trabajo. Y entonces cuando llegué al dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne, como que los papás pasaron saliva, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces yo les explicaba precisamente lo que decían Natasha y tú, y es dejarlo bien claro, ¿no? Eh, Obviamente está el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pero lo que esto significa es tus prioridades ya cambiaron. Cuando tú te casas, tus prioridades cambiaron. ¿Tus padres siguen siendo muy importantes? Claro, ¿sí? ¿Se acuerdan por ahí la escritura cómo habla de que, oye, como ya di mi ofrenda, ya llevé mi ofrenda al alfolí, entonces ya no puedes ayudar a tus papás? O sea, no, espérate, ¿no? Eso lo dice la escritura. Entonces, yo les decía, ahora la prioridad es tu esposa, la prioridad es tu esposo. Y cuando vengan los hijos. Pero los padres, ahí están, ¿sí? Y los padres ahora pueden fungir a lo mejor como consejeros, como para orientar cuando tú recurras a ellos, porque los papás no tenemos que estar metiéndonos en las decisiones de nuestros hijos, salvo que ellos pidan nuestra opinión, nuestra orientación, ¿no? Y hay que entender eso, porque también les explicaba, hay muchas dificultades. Yo les decía, ya ustedes ahorita están casando. No les quiero amargar la existencia, pero al rato van a venir problemas. Y los principales problemas, ¿cuáles son? Por los familiares, por el dinero y por la competencia, porque uno quiere ser mejor que el otro. Uno quiere tener la razón y el otro también. Y eso no es posible. Las cosas no se hacen como el hombre dice, no, las cosas no se hacen como la mujer dice, las cosas cómo se hacen, como Dios dice. ¿De acuerdo? Entonces, hijos, no se olviden de sus padres, pero sí recuerden que la prioridad es su esposa, su esposo y sus hijos. Los papás están allí, no se olviden de ellos, porque muchas veces hay personas, líderes espirituales, ¿sí? Líderes de congregaciones que ya prácticamente les dicen, ustedes nada que ver con su familia, y es más, hasta les dicen, si la escritura dice que el que no deje a su padre y a su madre, ¿sí?
no puede ser su discípulo. Espérame, pero eso es para seguir al Mesías. Eso lo dijo para que lo siguieran a él, ¿no? Y que los muertos entierren a sus muertos. O sea, eso es en otro contexto. En este contexto de serán una sola, dejar el hombre a su padre y a su madre, es ya no serán tu prioridad, pero seguirán siendo importantes para ti. Así es. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos despida Natasha. ¿Ya terminaste la universidad, Natasha? Entró mi último semestre. Termino Y en nunca te diciembre. viniste de intercambio a México, ¿ya ves cómo eres? No, me queda muy difícil porque no me valía, o sea, no me valía nada, era como más gastar Ah, plata ok, que otra cosa. Entonces, muy bien. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, creo que no, todavía están a tiempo. Y yo mientras, si alguien se anima, de verdad que te agradezco mucho, Natasha, creo que todos te agradecemos. La verdad, tu disposición, tu material, ¿no? Qué padre que no tuviste que escribir mucho, que hacer muchas diapositivas. Con lo que pusiste los puntos claves y desarrollaste. Muchísimas gracias, de verdad que el Señor te bendiga y sigue como vas. Eres una buena muchachita, una buena niña y el Señor te va a llevar de la mano, vas a ver. Y pues bueno, felicidades a Miriam y a Daniel porque tienen una buena hija y te agradecemos mucho. Y si nos quieres despedir, adelante. gracias a Dios y gracias, Rafa. Bueno, gracias a todos. Ajá. Sí, claro, yo les comparto. Bueno, no son diapositivas, es como un póster grande donde está todo, pero sí, yo se los comparto. Bueno, entonces voy a orar para cerrar y a mimir. Eh, Papito Dios, Padre Santo, gracias Señor por este momento, gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra, porque nos permitiste compartir experiencias, porque nos permitiste compartir con hermanos en la fe. Gracias Señor porque nos das todo, porque nos das la inteligencia para poder desarrollar y entender tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de los que están aquí conectados, de los que no se pudieron conectar. De todas maneras, gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que nos acompañes en esta noche, que tengamos sueños tranquilos, sueños reparadores, que en la mañana podamos hacer todas nuestras cosas, todas nuestras diligencias. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, bendice mucho a, a todos. Y te pido que nos ayudes a guardar tu palabra, a seguir estudiando de ti, a enamorarnos más de ti, así como tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento y te adoramos y te bendecimos y esperamos que nos sigas acompañando en todo momento. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén.